No se enferma del corazón, no se obtiene diabetes, no se obtiene demencia. Es como el cuerpo está desequilibrado. Es una forma de trabajar con el cuerpo que es como un ecosistema dinámico que interactúa y que se puede cambiar quitando cosas malas y poniendo las buenas. Hay un montón de compuestos de plantas que puedes empezar a incluir. La curcumina, que es un poderoso antiinflamatorio. Puedes pasarlo bien teniendo una dieta deliciosa. Cargill, McDonald's y Pepsi hacen donaciones de millones de dólares. No van a escuchar el otro lado de la historia, la ciencia y cómo luchar contra eso. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que llega lo último, lo pruebo, veo lo que pasa, observo al paciente, viendo decenas de miles de pacientes, haciendo miles y miles de pruebas de laboratorio a lo largo de los años, viendo lo que pasa con la gente cuando cambia su dieta y cómo responde su biología. Ese es el mejor laboratorio que se puede ver. Y es que hasta ahora yo mismo lo he notado. Fui vegetariano durante 10 años. Veo fotos mías cuando tenía 28 y estoy muy escuálido a pesar de que comía muy sano, corría 8 kilómetros al día, hacía yoga todo el tiempo y me veo ahora haciendo mucho menos ejercicio. Tengo más masa muscular que cuando tenía 28 años, porque aprendí a cambiar mi dieta. Sabemos que ese es el tipo correcto de la dieta alta en grasas y la proteína adecuada en cualquier aumento de la masa muscular. Acabo de hablar por teléfono con un amigo que dice, hice la dieta vegana, 3 días en ella y como que no puedo levantar más pesas. Pero luego ves algunos atletas que son todos veganos y que han ganado masa muscular y fuerza en sus vidas. Tal vez estén tomando esteroides, no lo ¿Quién sé. sabe? ¿Crees que sí? ¿Crees que viviendo un estilo de vida vegetariano, vegano, totalmente vegano o vegetariano, es difícil ganar masa muscular? Es difícil, no es imposible. Es decir, si realmente trabajas en ello y realmente te esfuerzas, hay grandes atletas veganos por ahí, pero nunca ha habido una sociedad vegana históricamente voluntaria. Cuando miras eso... Ninguno. Nunca exclusivamente vegano. Siempre tenían algo de comida animal como los okinawenses o algo así. Cazadores y recolectores. Teníamos 800 especies de plantas. Teníamos una dieta muy rica en plantas, pero también incluíamos animales salvajes cuando podíamos atraparlos. Sí, exactamente. Es parte de nuestra historia evolutiva. Nuestro cuerpo está bien adaptado y la proteína en las verduras es diferente. Por ejemplo, hay algo llamado leucina, que es un aminoácido limitante de la tasa de síntesis muscular. En otras palabras, para construir el músculo se necesita este aminoácido y es muy bajo en proteínas vegetales, muy alto en proteínas animales. Sí. Entonces, ¿por qué no llevar una dieta basada en plantas y luego tomar el suplemento? Podrías, he visto monjes veganos, no voy a obligar a la gente a no hacerlo, pero es muy difícil de hacer y tienes que saber lo que estás haciendo. Veo a la gente todo el tiempo, inicialmente cuando cambian de una dieta americana procesada a una dieta vegana, van a mejorar mucho, pero el verdadero problema es, comparado con que ellos han estado mirando a lo largo del tiempo en grandes estudios a las proteínas animales, vegetales y esas cosas, lo que la gente hace. Hay un estudio de omnívoros vegetarianos veganos que fue de 245,000 personas. Era un estudio de observación, pero no encontraron ninguna diferencia en los resultados. El estudio de 42 países sobre el consumo de alimentos durante largos periodos de tiempo mostró que la gente que tenía grasa animal y proteína mejoró en comparación a las personas que se centraron en los granos de cereales, menos enfermedades del corazón. Otro estudio que acaba de salir con 135,000 personas en 18 países en 10 años, hubo una mejora cuando las personas tenían más grasas buenas, menos granos de cereales y más proteína animales. Sí, no es un factor de riesgo. Estos estudios son difíciles de interpretar a veces porque son observacionales, pero se miran estudios en los que se interviene dando a la gente dietas altas en proteínas grasas con muchos vegetales. Las personas mejoran metabólicamente. Es muy difícil llevar una dieta de bajo índice glucémico. Si eres vegano puedes, pero es muy difícil. Tengo una amiga que hace dieta keto y es vegana. Es diabética tipo 1 y lo hace excelente. Disciplinado. Sí, es súper disciplinada al respecto. Es un reto. Sí, creo que ya sabes lo que pienso de la carne honestamente. Lo pongo en el libro a gran detalle y es confuso para la gente. Depende de los factores de la carne. Quiero decir, cómo lo obtienes, el medio ambiente y ver cómo es alimentada, el estrés de la misma, cómo es procesada, todo. Totalmente.
La gente dice que no deberíamos comer carne porque es malo para los animales y para el medio ambiente. No deberíamos comer carne de fábrica. Eso es realmente malo para los animales y el planeta. Es malo para nosotros porque la calidad de la carne es muy pobre. Pero digamos que un alce salvaje o un bisonte alimentado en hierba. Resulta que estos animales en realidad tienen mayores niveles de grasas omega 3, mayores niveles de antioxidantes y minerales. Los nutrientes y las grasas beneficiosas en realidad son una gran fuente de proteínas y no hacen daño como pensábamos. Cuando miras los estudios que mostraron que había daño, la razón por la que muestra eso es porque cuando haces un estudio observacional, le das a la gente un cuestionario cada año a 10,000 o 100,000 personas sobre qué comiste la semana pasada, si puedes recordar, y la gente responde de acuerdo a lo que cree que debe responder muchas veces. Si la carne es mala, va a subestimar la cantidad de carne que está comiendo. Durante la época de estos estudios, la carne era considerada como mala. Las personas que comen carne no se preocupan por su salud, fuman y los datos lo demuestran. Cuando observas los factores de estas personas, hay características que se pueden leer en los estudios. Tenían sobrepeso, fumaban, bebían, no comían frutas y verduras, comían más alimentos procesados y más azúcar, por supuesto, estaban más enfermos. Vaya. Ahora una de las 3 reglas básicas de los alimentos por las que te riges. Bueno, Sí. ya sabes, yo siempre hago bromas porque solía enseñar a varias iglesias y dicen, si te haces una pregunta cuando estás comprando, ¿hizo Dios esto o lo hizo el hombre? ¿Dios hizo los Twinkies? No. ¿Dios hizo el aguacate? Sí. Una regla bastante simple. Puedes incluso llevar eso a un extremo lógico. Dios hizo una vaca de corral, Dios hizo una vaca alimentada con pasto. Puedes ir por ese camino. Ese es el primer principio. El segundo principio, que comemos principalmente una dieta rica en plantas. Dieta llamada rica en plantas. 80-20, ¿correcto? Sí, el 80-70% de tu alimento debe ser verduras, frutos secos, semillas, frutas, alimentos integrales. Y el tercer principio es que necesitamos muchas grasas buenas, aguacates, aceite de oliva. Hay controversias sobre algunos. Los frutos secos y las semillas son buenos. También hay un debate sobre las grasas saturadas que podemos consumir como los aceites refinados. Necesitamos grasas buenas, plantas bajas en almidón, azúcar y ya sabes, aléjate de los alimentos procesados. Ahora, ¿eso debería ser cierto para todos o depende de tu tipo de cuerpo, tipo de sangre pura, genética pura? Bromeando, yo llamo a esto la dieta vegan porque estaba sentado con 2 amigos, uno paleo y uno vegano, y estaban peleando. Yo estaba en medio de ellos y les dije, entonces debo de ser vegan. Yo estaba bromeando. Luego se me ocurrió que había más en común que diferencias. Podemos llegar a estos principios nutricionales con los que nadie va a estar en desacuerdo. Nadie cree que deberíamos comer mucho almidón y azúcar. Todos piensan que deberíamos comer más plantas, que si comemos proteína animal debemos comer solo criados de forma sustentable, alimentados con hierba. La proteína debemos comer pescado, pero solo debe ser el pescado bajo en mercurio y en toxinas. Que no haya sobrepesca en los océanos. Si se trata de agricultores, debería ser sostenible. Deberíamos comer muchas grasas buenas. Hay unos pocos marginales aferrados al dogma de las grasas bajas, pero eso ya es cosa del pasado. Nadie piensa que deberíamos consumir pesticidas, herbicidas, que no deberíamos tener 3 libras de aditivos alimenticios por persona cada año. Nadie piensa que deberíamos comer esas cosas, como alguien que fuera a decir, bueno, deberías poner más hidroxitolueno en tu ensalada. Esas son cosas que se insertan en nuestras dietas. Esos son los principios que trato de esbozar y es adaptable. Pero ¿qué pasa con los granos y los frijoles? Bueno, a algunas personas les va bien, a otras no. Realmente es individual, pero yo hablo de que si vas a hacerlo, lo debes saber. Estos son los granos que debes comer. Esto es lo que debes y no debes hacer. El gluten, ¿por qué es un problema? ¿Para quién es un problema? No, no lo es. Eso tiene un impacto, pero debemos centrarnos en crear centeno, que ya sabes tiene gluten, pero si no eres sensible al gluten, es un alimento mucho mejor. Va a cada etapa, pasa por la carne, aves de corral, pescado, huevos, verduras, frutas, frutos secos, semillas, granos, cereales. Hablo de la controversia. ¿Por qué se pelea la gente? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Todavía hay cosas que estamos aprendiendo y descubriendo cada día. Es realmente como un libro de principios fundamentales, no es extremo. Esta es una especie de Biblia para ti, entonces. Algo así. Todo lo que has aprendido... Bastante. Más de 40 años...
14 libros. Sí, lo es. En realidad es diferente a otros libros que he escrito porque los otros libros son de temas específicos como el cerebro, el metabolismo, la diabetes, el azúcar. Esto es realmente acerca de que si comes hay alrededor de 9 millones de nosotros. Es algo que va a ayudar. También hablo de cómo comer no solo para tu propia salud, pero cuál es la huella global de los alimentos que se consumen. ¿Cuál es la huella de salud económica, de carbono, medioambiental y educativa? Nuestra huella de seguridad, de pobreza y justicia social de lo que comes, porque hay cosas que no podemos cambiar como individuos, como una guerra nuclear. No podemos individualmente arreglar el cambio climático, pero podemos cambiar dónde comemos porque lo hacemos todo el tiempo. La elección que hacemos importa. Es decir, estuve con el vicepresidente de Pepsi. Es mi nuevo mejor amigo. Imagínalo. Lo pasamos muy bien. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero fue fascinante escucharlo hablar de lo que está sucediendo en la empresa, ya que estamos tratando de cambiar para satisfacer la demanda de los consumidores. Ellos dicen, ¿cómo podemos crear envases especiales? Y me presentó a un ingeniero que trabaja con él. ¿Cómo podemos crear envases que sean compostables, pero que mantengan los alimentos frescos, sin conservantes e ingredientes artificiales y tener alimentos enteros para distribuir globalmente? Yo digo, eso es algo estupendo que hay que estudiar. También me pidieron que hablara en la reunión anual del USDA, que el Departamento de Agricultura, y yo digo, sí, PepsiCo. Pero ellos estaban hablando de la agricultura regenerativa, de cómo estamos perdiendo el agua y el suelo por nuestras prácticas agrícolas. Tenemos que cambiar eso. Ellos tienen un enorme poder porque si cuentas sus instalaciones de embotellado, son probablemente la compañía de alimentos número 1 en el mundo junto con Nestlé. Están interesados en hacer esto. Yo estoy pensando, wow, aquí está el vicepresidente de Pepsi hablando de agricultura regenerativa. Es increíble. Está bien. Sí. Eso podría tener un impacto. Sí, puede tener un impacto y es que están respondiendo a las demandas de la cultura, a la gente que está votando con su tenedor. Es un mensaje esperanzador, sabiendo que es un cambio con un impacto en todo. Imagina si todo el mundo por un día comiera alimentos enteros, frescos, reales, y no compraran nada de paquete, nada procesado, no fueran a ningún restaurante de comida rápida, solo en casa y cocinaran juntos. Un cambio total. Solo por un día, si lo hiciéramos durante una semana o un mes, todo el sistema cambiaría. Vaya. Sí, ahora, como médico de medicina funcional, creo que eres más como un terapeuta para mucha gente. También vienen a ti con sus cantos, sienten dolor en una cosa, pero hay algo que les afecta, ¿verdad? Sí. ¿Qué crees que es lo principal que están alimentando? Tal vez no sea comida. ¿Eso les afecta en el dolor o en su cuerpo o...? Sí, la gente ha estado alimentando sus sentimientos por mucho tiempo. La comida tiene tal efecto en el estado de ánimo. Es tan conectada a cómo pensamos y sentimos. Cuando nos sentimos tristes, podemos estimular nuestro cerebro a través de la cafeína, el alcohol, el azúcar u otros productos químicos en los alimentos para sentirte mejor por un minuto. Así lo hacemos, somos humanos y no entendemos la diferencia. No sabemos lo que está pasando. No vemos que estamos en un círculo vicioso. Es duro y la gente tiene vidas difíciles, en situaciones difíciles. Pero creo en el poder de la comunidad, creo en el poder de cada uno para ayudar a apoyar el cambio. Tiene que ser así, eso es lo que hacemos, trabajamos con las comunidades en las iglesias, ayudamos a la gente a capacitarse en las escuelas para empezar a hacer esto juntos. Es mucho más divertido, hace que la gente se responsabilice, inspira a cambiar y funciona. Si nos fijamos en el cambio de comportamiento, que es lo más importante de lo que estamos hablando, lo más difícil es hacerlo por uno mismo. El poder de los amigos es más poderoso que la fuerza de voluntad. Es mucho más fácil ser consciente con alguien que te apoye, sea un compañero de apoyo o un entrenador, lo que sea. Si he estado tratando de hacerlo por tu cuenta, es casi imposible hacerlo tú solo. Tienes razón, es por eso que la gente escucha tu podcast y busca cosas así, para que tengan una conexión con algo a lo que se puedan aferrar, que los inspire, que los eleve, que les dé una idea de cómo mejorar. ¿Cuál es el mayor reto en que te enfrentas en tu vida ahora mismo y que podrías mejorar? En cuanto a salud, Cualquiera, cosa que sepas. Eres el mejor experto, súper creíble, doctor de la clínica de Cleveland, parece que lo tienes todo resuelto, pero ¿cuál es la cosa, ya sea personal sí, o de quiero fitness, decir, creo que puede mejorar? bueno, desde que estoy casado y tengo a la esposa más increíble, solo estoy creciendo y aprendiendo. ¿Y cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo? ¿Cómo puedo ser totalmente expresivo, honesto, con integridad y con valores? Es mi labor más importante. Gran parte de mi carrera solo me concentré en trabajar, y es como, espera un minuto, algo está pasando.
Sí, ¿cuál es el mayor reto al que te enfrentas con este nuevo capítulo? Creo que mi teléfono. En realidad le daré a mi esposa para nuestro regalo de aniversario una caja que es como una caja sellada en la que voy a poner mi teléfono. ¿Por una hora? No, para un fin de semana. Y voy a decirle a mi asistente que si necesita algo que me llame al teléfono de mi esposa. Pero es un simbolismo, es como una Sí, especie de invasión. Yo soy como, ya sabes, creo que es importante que debe interferir con nuestra sí, conexión sí. humana. Hay otra cosa en la que estoy trabajando, es una lucha para mí porque siento que he tenido la suerte de ver los patrones emergentes que están cambiando en la medicina y cómo hemos llegado a pensar en las enfermedades de manera muy diferente sobre la medicina funcional, pero esto lleva mucho tiempo para ponerlo en marcha y a escala. Es un reto, tengo miedo de cómo hacerlo. La segunda cosa es el sistema alimentario, porque siento que si podemos conseguir lo poderoso que somos como individuos, como comunidades, cuando nos unimos para hacer algo en torno al sistema alimentario, es más grande que cualquier cosa que podamos hacer. Por ejemplo, los derechos civiles afecta a un grupo de personas, los derechos de las personas, los derechos de los homosexuales, pero la comida afecta a todo el mundo. La gente no entiende cómo nuestro sistema alimenticio nos perjudica, limitando nuestra capacidad de prosperar y tener éxito como individuos y sociedad. Ese es mi papel. La siguiente fase de mi trabajo es averiguar cómo capacitar a las personas en torno al sistema alimenticio para que entiendan estas conexiones, para activar movimientos en las comunidades, para cambiar la forma en que hacemos las cosas e inspirar el cambio político. Todo tiene que llegar a eso. Nuestras políticas alimenticias, solo la ley de granja, que es 1 billón, proyecto de ley cada 10 años. Hay 600 grupos que gastan $500 millones en la financiación y el cabildeo de los congresistas. Vaya, vaya. Recuerdo cuando fui a Washington durante la era del Obamacare y abogaba por la financiación de las intervenciones en el estilo de vida para que pudiéramos incentivar a los médicos y hacer lo Sí, correcto. claro. Todo el mundo es como, esta es la mejor idea y dirán, ¿de qué grupo eres? Como, ¿de quién eres? Yo no soy de nadie. Estoy aquí por los pacientes y la ciencia, como si estuviera presionando por esto. Quedé asombrado, todos estos empleados, los congresistas y los senadores con los que nos reunimos no lo entendían, porque no tenían experiencia con individuos abogando y no como parte de un grupo de presión masivo. Sí, 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 es interesante. Tengo curiosidad por saber cuándo te convertiste en médico. Cuando fui a la escuela, Hace 40 años, cuando... me gradué en medicina hace Hace 31 años. 41 Me años, gradué en 31 años. medicina. La escuela, te has graduado, pero entraste hace Me 40 metí en años. nutrición cuando fui a la Entiendo, así que universidad. 31 años has estado. ¿Se llama médico con licencia? ¿Cómo se llama? ¿Más o Sí, menos? tengo mi título de médico. Bien, hace 31 años. Tengo curiosidad, ¿cuáles eran las creencias que tenías hace 31 años, que era el estándar de la industria, como esta es la creencia de la medicina, o la comida, o el cuerpo que creías? Así que todo tu corazón, pero ahora te has dado cuenta que 31 años después es completamente falso. Bueno, he tenido una sobredosis. ¿Qué es eso? Yo era raro desde el principio, fui vegetariano en la universidad, fui profesor de yoga antes de ser médico, estudié el pensamiento sistémico en la universidad, sistemas alternativos de curación y medicina de todo el mundo. Mi pensamiento ya estaba ahí y estudiaba medicina herbaria. Quería ir a China, hablaba chino, iba a ir a China a estudiar medicina china, pero no quería crecer en una dictadura comunista. Dije, voy a probar otra cosa y a ver si me gusta. Me fascinó el cuerpo, realmente nunca me alejé de él. Aunque realmente aprendí de todo y tuve que suspender mi crítica de incredulidad y simplemente aprenderlo como un sistema. Empecé a desenvolverlo y descubrir la medicina funcional desde el principio. Desde entonces me he centrado en eso como el nuevo modelo para pensar en el cuerpo como un sistema dinámicamente completo. ¿Hubo alguna creencia que tuviste después de aprender todo de la escuela de medicina en la que te diste cuenta de que creías en algo que se desacreditó en los últimos 31 años? Sí, creo que había estas enfermedades que etiquetamos y que eran cosas reales, algo
Igual que cuando se obtiene la bacteria de la tuberculosis, eso es una cosa real. Entonces tienes tuberculosis. Ese tipo de enfermedades crónicas como esa. Hemos creado esta categoría de enfermedades como la demencia, la diabetes, el cáncer, la artritis reumatoide o el intestino irritable. Agrupamos a la gente según los síntomas, no según las causas. Acabo de estar con Tom Insel, que fue el jefe del Instituto Nacional de Salud Mental, y le pregunté, ¿qué piensas del DSM-5, que es una categoría de diagnóstico para la enfermedad psiquiátrica? Él dice, creo que tiene 100% de precisión, es decir, un grupo de personas de la codificación de la depresión o la ansiedad. Es muy bueno, pero tiene 0% de validez. Es decir, no es válido porque no describe el por qué, solo el qué. Eso fue un gran tope para mí para entender que todas las enfermedades que aprendí en la escuela de medicina eran como, no era algo que se obtiene, no se enferma del corazón, no se obtiene diabetes, no se obtiene demencia. Se puede obtener un resfriado, pero no se obtienen estas cosas. Es una forma muy diferente de pensar en la enfermedad. Es un problema de sistemas. Es como el cuerpo está desequilibrado. Es una forma de trabajar con el cuerpo que es como un ecosistema dinámico que interactúa y que se puede cambiar quitando cosas malas y poniendo las buenas. Pero era una creencia que tenías desde el principio de la escuela de medicina. Sí, fue, supongo, enseñado. Ahora, bien. ¿Hay algo en lo que creas que acabará siendo desacreditado dentro de 30 años o 10 años o 5 años? Que digas, esta es la verdad. Estos son los hechos. Pero, quién sabe, tal vez no hay suficiente investigación o la ciencia o la prueba en eso y en 30 años yo... Va a resultar que nuestros genes no son tan importantes como creemos. 1 de cada 2 estadounidenses tiene diabetes tipo 2, pero ahora los niños desde los 3 años se han diagnosticado con diabetes tipo 2 por beber refrescos. Oh, Dios mío. Estaba de turno cuando era residente en un centro de urgencias y una mujer llegó con dolor de espalda. Llevaba a su bebé en un carrito y la vi dándole al bebé de 7 meses un líquido café en una botella. Le pregunté, ¿qué es eso? Y dijo, es Coca-Cola. Le dije, ¿por qué le está dando Coca-Cola a su bebé? Me dijo, porque le gusta. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. El otro día mi esposa me enseñó un video en una red social. Era un bebé, tenía como unos 8 o 9 meses. Estaba probando el helado por primera vez. Probando el azúcar por primera vez. Miré al bebé probar el helado y sus ojos. El bebé agarró el helado y se lo restregó por toda la cara. Pensé, Dios mío, fue muy loco. Es altamente adictivo. Así que ahora 1 de cada 2 estadounidenses sufre de prediabetes. O diabetes tipo 2. Y esto pasa cuando comes mucho azúcar y almidón. Cada vez que lo haces aumenta tu insulina. Tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina y no funciona bien. Entonces necesitas más insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Te da hambre, te hace acumular grasa abdominal, acumula la grasa en las células y retarda tu metabolismo. Es una cuádruple amenaza para que tu cuerpo aumente de peso. Esto es lo que estamos viviendo y tiene que ver con lo que estamos cultivando. Entonces, ¿por qué estamos comiendo eso? Porque es lo que producimos. Esa es la otra parte del problema. Enfermedades crónicas, el impacto económico. Pensamos, ¿por qué comemos esto? Como doctor de medicina funcional, siempre me pregunto el por qué. ¿Por qué mis pacientes produce están dinero, enfermos? ¿no? No, bueno, sí, pero yendo aún más lejos me interesó esto, pues. ¿Por qué a un doctor le interesa la agricultura, el suelo y todas esas cosas? Porque estaba pensando en las enfermedades de mis pacientes. La mayoría de ellas son causadas por los alimentos y pueden ser curadas por alimentos. ¿Cuánto es eso? ¿El 50%, 70%? 80%. El 80% de las personas que llegan al hospital o tus pacientes tienen algún tipo de enfermedad. A menos que sea una causa ambiental como mercurio, lima o el moho, muchas cosas. O cáncer. El cáncer es causado por la comida. ¿En El serio? 70%. El cáncer es el 70% causado por la comida. El azúcar es el culpable número 1 de enfermedades cardíacas, cáncer, Alzheimer, los grandes asesinos. Son por azúcar y otros alimentos. Sí. Sí. Entonces, si cambias tu dieta, deberías poder curar... Prevenirlas. O curarlas en algunos Curarlas casos. en algunos casos depende de qué tan avanzadas Sí, así estén. es. Pero puedes prevenir las enfermedades cardíacas, Alzheimer. Sí, 100%. Los estudios lo confirman. Es una Incluso locura. las personas que ya tienen Alzheimer cuando mejoran su Se dieta vuelven pueden más despertar funcionales. y estar mejor. Me has hecho pensar, si estas enfermedades son causadas por los alimentos, ¿quién patrocina los alimentos?
El sistema alimentario. ¿Quién patrocina el sistema alimentario? Las políticas alimentarias. ¿Quién patrocina las políticas alimentarias? La industria alimentaria que influencia al Congreso. ¿Tienen dinero? El cabildo más grande en el Congreso es la agricultura y los alimentos hasta el momento, casi 2 veces más que los demás grupos. Como la gasolina y el petróleo. Sí, exacto. Te deja pensando, así que pensé, si voy a ayudar a mis pacientes, no puedo hacerlo en mi oficina. Es como si estuviera en un bote sacando el agua de un bote con un agujero en lugar de taparlo. Claro, no estás tratando el origen. Claro, luego pensé, ¿qué necesito hacer como médico funcional? Necesito ir a la raíz del problema. Luego me quedó claro que nuestro sistema de agricultura contribuye mucho al problema. Lo que cultivamos se ha basado en buenas intenciones, como en los años 50, que las personas morían de hambre, no había comida suficiente, había mucha pobreza, así que creamos un sistema para producir abundancia en las calorías almidonadas. Para tener comida y no Para morir tener de comida, hambre. fuimos muy buenos haciéndolo. Tenemos maíz barato y abundante, trigo y soya, que son los cultivos básicos que se han convertido en una industria de alimentos procesados que ahora es el 60% de nuestra dieta. Pero cada 10 que comas, tu riesgo de muerte aumenta No un puede ser. 14. Sí, Es están una locura. alimentando a las personas con una dieta que sabemos que los va a matar. Las investigaciones son muy claras, no hay debate científico. Aún así no hacemos nada al respecto por las políticas alimentarias disfuncionales. La manera en que cultivamos los alimentos causa el cambio climático, pero la causa principal del cambio climático es nuestro sistema alimentario. serio? Las personas no se dan cuenta. Yo no sabía, pensaba que por el petróleo, la gasolina y todo eso. ¿Pero qué los causa? ¿Los camiones? ¿Las heces de los Primero animales? que nada, la deforestación es devastadora. No solo destruye el suelo del cual cortamos los árboles. Los árboles son sumidero de carbono. Perdemos eso. No están eliminando el aire malo y Están dándonos el aire del absorbiendo bueno. dióxido de carbono. Las plantas succionan dióxido de carbono. Eso es lo que respiran. Nosotros respiramos oxígeno. Las plantas respiran dióxido de carbono. Ese es el antídoto perfecto. También estamos dañando el suelo por la manera en que cultivamos. Perdimos 1/3 del mejor suelo. Las personas no saben eso, pero todos los gases invernaderos de la atmósfera, la pérdida del suelo, la materia orgánica es el responsable del 30 al 40% de los gases de invernadero que están actualmente en la atmósfera desde la revolución industrial. ¿A qué se debe? Porque ¿Se el suelo absorbe? puede contener más carbono del que hay en la atmósfera actualmente. Hay 1 trillón de toneladas de carbono en la atmósfera, lo cual es mucho, no lo sé. Ni siquiera sé cómo se mide eso. El suelo puede contener 3 millones de carbono. ¿Cómo lo hace? Es una tecnología antigua de captación de carbono que está disponible en todo el mundo. Es gratis y puede ser más efectiva que todas las selvas en el planeta, que todos los bosques y árboles del planeta. Se llama fotosíntesis. Si tienes pastizales, por ejemplo, como las grandes praderas que tuvimos en Estados Unidos, se tragaban el carbono, lo respiraban y pasa a través de las plantas hasta las raíces, alimenta las micorrizas que hacen que el suelo saludable alimente a las bacterias. Obtienes un increíble suelo rico y vivo que contiene tremendas cantidades de materia orgánica como el carbono. Carbohidratos viene de la palabra carbono, que viene de dióxido de carbono. Ding, ding, ding. Todo se conecta y hemos perdido. Entonces, si no hay tierra que lo absorba y rebota y regresa al aire y lo consumimos de una u Sí. otra manera. El suelo puede contener mucho carbono. La ONU estima que si de los 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas degradadas de todo el mundo, si tomamos solo 2 millones y gastamos 300.000 millones, que es el gasto militar total durante 60 días en el mundo, y no es Sí. mucho, 60 días, 2 meses de los gastos militares. En este tiempo podríamos detener el cambio climático por 20 años. Wow. Al regresar el carbono al suelo, y no solo hace eso, también retiene agua. En Iowa, en el medio oeste, hubo inundaciones que destruyeron 1 millón de acres de tierra de cultivo que podrían haber estado bien si el suelo pudiera retener el agua, pero no, solo se queda en la parte superior por donde pasa. Toda esa agua se perdió, pero cuando hay materia orgánica en el suelo, contiene 27,000 galones por cada 1% de acre.
Es un sumidero increíble de agua y de carbono. Lo hemos perdido todo porque estamos cultivando cosas básicas de formas que destruyen el suelo, labrando la tierra y revirtiendo la erosión del suelo. Se escapa a los ríos, matamos toda la vida en la materia orgánica, envenenándola con fertilizantes, pesticidas, herbicidas de glifosato, y es espantoso. Nos encontramos con todo tipo de consecuencias no deseadas. Cuando empezamos a cultivar los alimentos pensamos que era una revolución agrícola genial. Los fertilizantes eran geniales, hacíamos cosas buenas con los tractores en las granjas, daban más alimentos, se podía alimentar al mundo. Nos salió mal. Se produce la peor comida del planeta, causando un daño ambiental devastador y un cambio climático alarmante. Por la pérdida del suelo, la deforestación, la cría industrial de animales que debería prohibirse es el transporte, almacenamiento, refrigeración y el desperdicio de alimentos. El desperdicio de comida. Mucho desperdicio. Sí, desperdiciamos el 40% de la comida. ¿De nuestro plato? ¿Lo que no comemos? Imagina ir a la tienda, comprar muchos alimentos, llegar a casa y tirar el 40% a la basura. El estadounidense promedio desperdicia $1,800 en alimentos al año, casi 1 libra por día. Todo eso va a los vertederos. En los vertederos se pudre y crea metano. Si eres vegano y tiras los desperdicios y sobras de comida, estarías contribuyendo al cambio climático. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. Wow. Sí, producen metano y necesitamos un abono, necesitamos tener jardín comunitario para arreglarlo. Cuando observamos todo el sistema alimentario de extremo a extremo, es la fuente número 1 del cambio climático, casi el 50% de los gases de efecto invernadero. Si esta información es pública y está disponible y los políticos son conscientes de ello, no son conscientes de ello. No, pasé 2 horas en un velero con un senador muy inteligente. No está al tanto. Literalmente su boca estaba abierta todo el tiempo. No se les enseña esta investigación e información. No, porque... Probablemente el cabildero les envía mucho dinero. Así es. Si todas las personas que frecuentan en sus oficinas son personas de Monsanto, Cargill, McDonald's y Pepsi, hacen donaciones de millones de dólares, no van a escuchar el otro lado de la historia, la ciencia. ¿Y cómo luchar contra eso? Quiero escribirles y planeo crear una campaña, una organización sin fines de lucro, junto con una organización de defensa, para comenzar a presionar a los senadores, congresistas, personas importantes sobre estos temas y comenzar a impulsar el cambio de la política. Porque en Reino Unido, y creo que mencionabas Australia, Nueva Zelanda, y creo que en Asia, dices que no se pueden hacer ciertas cosas con la comida. De lo contrario vas a prisión, te sentencian. Oh, sí. En el Reino Unido no tienen muchos colorantes, ¿no? Sí, es muy gracioso. La FDA está influenciada por la industria alimentaria. Una vez estuve con la exdirectora de la Administración de Drogas y Alimentos, Peggy Hammer. En ese entonces era la comisionada de la FDA. Sí. Ahora ya no lo es. Yo estaba en el Foro Económico Mundial, le preguntó Peggy, ¿cómo es que tenemos muchos problemas para lograr avances en el etiquetado de alimentos? También lidiamos con químicos tóxicos en los alimentos y contestó, bueno, cuando queremos hacer un cambio agresivo, el Congreso amenaza con cerrar nuestra financiación debido a ello. ¿Amenazan con cerrarla? Sí. ¿Y qué pasa si cierran la financiación? Hay limitaciones en la capacidad de hacer su trabajo. Lo mismo pasó con la CFC en los años 70. Hubo un movimiento de parte de la Comisión Federal de Comercio sobre campañas de educación sobre lo mala que era el azúcar, pero el Congreso dijo, vamos a eliminar sus fondos si hacen eso. Entonces no lo hicieron. Por ejemplo, me preguntaste sobre Asia. Nosotros tenemos comidas reconocidas como sanas, pero también existen los aditivos alimentarios. Hay miles de ellos, pero solo alrededor del 5% se ha probado para ver si son seguros. En los Estados Unidos. Algunos estaban exentos, como Crisco, por ejemplo. Las grasas trans fueron exentas como un alimento seguro, pero los investigadores tardaron 50 años en demostrarles a la FDA que no eran seguras, porque eran la base de todos los alimentos procesados. Crisco te acorta la vida. Oh, Dios mío. Literalmente tuvieron que ser demandados por un científico para quitarlo de la lista de sustancias seguras.
Y por supuesto, permitieron que la industria alimentaria tardara años en eliminarlas de la comida. En este país hay muchas cosas que usan en nuestros alimentos que están prohibidas en Europa, como BHT, hidroxitolueno, butilado, aditivos alimentarios, varios colorantes y algo llamado azodicarbonamida, que es un suavizante que hace que el pan sea más esponjoso. Se usa en el pan de Subway. Nuestra amiga Bonnie Harry los expuso y dijo, hay material de tapete de yoga en los panes. Los tuvieron que sacar, ¿no? Fingieron escucharla, sí, los expuso, pero la FDA dijo que era seguro de comer. En Singapur, si lo usas y si eres un productor de alimentos, recibes una multa de $450,000 y 15 años de cárcel por usarlo en la comida. Ese mismo ingrediente. Ese mismo ingrediente. Que cualquiera puede usar en los Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. La mayoría de las cosas que son seguras aquí están prohibidas en Europa. No hacen su trabajo. 30 millones de libras de antibióticos que se usan en la alimentación animal, alrededor de 37 millones en total. Pero existen 7 millones de antibióticos para humanos para tratar enfermedades y 30 millones para animales. ¿Por qué? Para el crecimiento. Es un factor de crecimiento, los engorda. También engorda a los humanos. Se usa para prevenir la sobrepoblación y la FDA solo recomienda y dice que no es una buena idea. Nadie piensa que lo sea, pero solo lo aconseja. Por favor, pueden no hacerlo. Es una guía voluntaria que la FDA formuló. No es obligatorio. Solo dicen, no lo hagan. Un veterinario tiene que certificar que un animal está enfermo antes de darle antibióticos. Pero continúa haciéndolo y les causa gracia. La FTC estableció guías voluntarias sobre comercializar comida chatarra. Les dijeron, por favor, ¿podrían no anunciar las cosas malas y anunciar más las cosas buenas? Es algo voluntario. La industria alimentaria se volvió loca e hizo caso omiso. Incluso las pautas voluntarias quedan anuladas. El azúcar. Soy el primero en levantar la mano cuando digo que me encanta el azúcar. Es mi mayor vicio. Me encantan las galletas, dulces, pasteles, brownies y todo lo que pueda pensar. Me encantan. Hemos sido programados. No sé por qué no tengo diabetes con tanto azúcar que he consumido en mi vida. No creo que comas tanto azúcar porque te ves genial. Entreno duro, ¿no? Son temporadas, pero desde niño bebía como 9 o 10 sodas al día. Lo recuerdo. ¿Qué? Algunos días en el verano me sentaba... Podrías haber sido presidente. Exacto. Corría, hacía ejercicio y practicaba deportes, pero luego bebía porque lo veía en la televisión. ¿16 o 18? No, tenía 9 o 10. Sí, se veían en los comerciales a los jugadores de la NBA o estrellas bebiendo Dr. Pepper o Sprite. Luego se veían en la cancha de baloncesto. No sé si era inconscientemente o sabía bien. No lo piensas. Eso es lo que es la industria alimentaria. Hablo de ello en mi libro Food Fix. La industria alimentaria es muy estratégica sobre cómo avanzar en su misión, en sus objetivos, y lo hace a través de múltiples canales, y los mencionaré porque las personas no lo saben. Los patrocinios de celebridades, ¿verdad? Sí, primero los patrocinadores de celebridades, que es lo más obvio. Colaboran con grupos sociales, financian grupos como la NAACP y la Federación Hispana. Las comunidades afroamericanas y latinas son las más afectadas por la diabetes y obesidad. Colaboran con ellos al financiarlos. Quería presentar la película Feed Up en el King Center en Atlanta y Bernice King, la hija de Martin Luther King, ayudaba y estaba muy emocionada, pero unos días después recibí una llamada de que no podíamos presentarla. Pregunté por qué y me dijo porque Coca-Cola financia el King Center. Sí, fui al Spelman College, una universidad para mujeres afroamericanas en Atlanta. La decana mencionó que la mitad de las jóvenes de 18 años que ingresan a la universidad tienen obesidad o hipertensión. Mujeres jóvenes. Pregunté, entonces, ¿por qué hay una máquina de refrescos por todo el campus? Dijo que Coca-Cola financiaba. Una de las personas del consejo es una de las ejecutivas más importantes de Coca-Cola, una mujer afroamericana. Cooperan con grupos sociales. Por ejemplo, es por eso que se oponen a los impuestos de las gaseosas, porque financian estas grandes compañías de refrescos. Y por supuesto, financian investigaciones 12 veces más de 12 millones de investigaciones al año para estudiar la nutrición. Gatorade es estudiado por Pepsi. ¿En serio? Te dicen que Gatorade es lo mejor del mundo, pero no lo es puro azúcar, corrompen y contaminan la ciencia. Las personas están confundidas. ¿Por qué hay tanta confusión entre la ciencia y la alimentación? En tercer lugar, crean grupos de fachada, los llaman spin doctors. Parece que son independientes como Crop Life.
Sí. o el Centro para O la lo Libertad del tuitean. Consumidor o el Consejo sobre la Ciencia y Salud. Por cierto, está dirigido por un grupo de doctores que sugieren que los pesticidas son seguros, que el jarabe de maíz de alta fructosa es excelente y que fumar no causa enfermedades. ¿Por qué hacen eso? Porque les pagan. Están financiados por Monsanto, Big Food, Pepsi. Mira a sus patrocinadores, gastan 30 millones luchando contra el etiquetado de GMO en California. Es un grupo falso, todo es financiado por Monsanto. Existen esos grupos y los ves colaborando con científicos y academias. Las academias de nutrición, la Asociación Estadounidense del Corazón, la Asociación Estadounidense de Diabetes, la mayor parte de su financiación proviene de la industria. El 40% de la financiación de la Academia de Nutrición y Dietética, que es nuestra principal asociación de nutrición, proviene de la industria alimentaria. Han patrocinado conferencias en sus reuniones en las que dicen el jarabe de maíz con alta fructosa es bueno y las bebidas dietéticas son buenas. Es una completa corrupción. Son sociedades profesionales que dan pautas y están corrompidas. El doctor Ioannidis de Stanford, que es un científico que analiza determinadamente las investigaciones y los conflictos de interés, dice que estas sociedades profesionales como la Asociación Estadounidense del Corazón y de la Diabetes no deberían elaborar pautas. Existen todas estas formas en las que arruinan las cosas, lo cual es ilegal en la mayoría de países. También tienen a personas en Washington influenciando la política que apoya todo lo que hacen. Hay un esfuerzo masivo que muchas veces es subversivo e ilegal y un poco turbio. Hay un ejemplo de eso en California. Había un grupo que quería promover el etiquetado de GMO e hicieron una votación. ¿Qué significa eso? Promover el etiquetado Que GMO. tienes que etiquetar la comida si tiene GMO, tienes que etiquetarlo. Una lata de Coca-Cola diría GMO. Sí, como cuando una caja de cigarrillos dice esto te matará. Sí, la hamburguesa a base de plantas debería tener una etiqueta. A la industria alimentaria no le gusta eso. Los fabricantes de Estados Unidos se unieron porque les iba a costar una gran cantidad de dinero. Las personas son conscientes de... ¿Dejaron de comprar? Sí, y por ¿Por qué no lo cierto, etiquetan? Eso parece lo más bueno, inteligente que la pueden mayoría hacer. de los países lo hacen. ¿En serio? Creo que 30 o 50 países lo hacen, incluso China y Rusia, que no son conocidos por su transparencia o democracia. Es terrible, trataron de no hacerlo. La industria alimentaria se unió a Fabricantes de Comestibles de América, que es un grupo comercial, y dijeron, no podemos hacer esto. Gastaron millones y millones de dólares luchando contra la votación. La forma en que lo hicieron fue ilegal porque hacían que las empresas de alimentos donaran dinero para el financiamiento de la campaña, que debería haber sido de manera transparente, pero fue en secreto. Lo descubrieron, multaron por 18 millones a Fabricantes de Comestibles de América, que es la multa más cara impuesta por violaciones de financiamiento de campañas. Apelaron y se redujo a 6 millones y luego apelaron otra vez. Por supuesto que la votación se arruinó por todo lo que pasó. Fue un éxito porque, ¿qué son un par de millones de dólares cuando tienes miles de millones en juego? Son muy corruptos. En California es peor. Se aprobaron 4 impuestos a refrescos en las elecciones de 2016 en muchos estados. Se aprobó el impuesto a los refrescos. El impuesto a los refrescos, sí. Pagas un centavo extra por onza por cada bebida azucarada, que por cierto, se ha demostrado que reduce el deseo de consumo drásticamente. Funciona, por eso no lo quieren hacer, por eso es que la industria alimentaria está en contra. Lo que la Asociación Americana de Bebidas, que solía llamarse Asociación Americana de Refresco, hizo que... Es una locura. Crearon una medida electoral para prohibir la aprobación de cualquier impuesto local, a menos que fuera mayor a 2/3, lo que significaría que no se podría financiar escuelas, estación de policías, de bomberos, actividades locales. Habría paralizado a todos los gobiernos locales. Eso no tenía que ver con la comida. Habían gastado millones apoyando esto, pero en el último minuto, antes de aprobarlo, buscaron al gobernador Jerry Brown, que ha sido el más liberal que hemos tenido. Le dijeron que aprobara la ley preventiva, lo que significaba que nunca podría aprobar otro impuesto a los refrescos en California. Si hacía eso, se iba a retirar la medida electoral. Lograron que el gobernador Brown aprobara esta ley, lo que significaba que no está permitido aprobar otro impuesto a los refrescos en California. ¿Por qué?
Porque no quieren que los refrescos Es una tengan locura. impuestos. Lo es. ¿Por qué el gobernador Brown lo hizo? Porque no quería que los gobiernos locales de su estado quedaran paralizados por la nueva medida que estaba a punto de aprobarse. Todo se hizo en secreto. ¿Ya no se pueden pagar impuestos en las sodas? En California no. ¿Cuáles serían las 3 o 5 causas principales de nuestra sociedad que nos hacen tener sobrepeso y enfermar con facilidad? Sin lugar a dudas es la comida. Estamos comiendo una dieta tóxica que no se parece en nada que hayamos comido antes. El 60% de nuestras calorías son alimentos ultraprocesados. Significa que están hechos de sustancias similares a los alimentos que son de soya, maíz, trigo y otros aditivos e ingredientes, rellenos, colorantes y espesantes que son altamente tóxicos para nosotros. Son excesivamente altos en azúcar y almidón. Comemos alrededor de 1 libra de azúcar al día y almidón por persona en Estados Unidos. Y eso es promedio. Estamos comiendo Bien. mucho más y es fisiológicamente, no es algo con lo que evolucionamos. Como cazadores y recolectores solíamos comer 22 cucharaditas al año de una colmena o un huerto de bayas. Ahora, a diario en promedio los niños comen 34, que es 12 refrescos grandes al día. Eso es lo que está impulsando mucho de esto y también impulsa la resistencia a la insulina que está en el núcleo del proceso del envejecimiento. Esa resistencia a la insulina causa inflamación en todas las enfermedades relacionadas ¿Qué con es la la edad. insulina para los que no saben lo que es? La insulina es lo que produce el páncreas para reducir la glucemia y mantenerla equilibrada. Todos sabemos que la diabetes tipo 1 necesitan inyectarse insulina, pero los diabéticos tipo 2, en los últimos 30 años ha habido un aumento del 400% en niños, lo que asusta. Antes lo llamaban diabetes del adulto y tuvieron que cambiarle el Vaya. nombre porque los niños pequeños lo contraían. Los jóvenes de 15 años ahora necesitan trasplante de hígado. La insulina es importante para mantener el azúcar en la sangre en equilibrio, pero si comes demasiado almidón y azúcar, tu cuerpo bombea cada vez más insulina. Al igual que el niño que gritó lobo, tus células ya no prestan atención, te vuelves resistente a la insulina. Entonces no necesitas más insulina, lo que causa la deposición de la grasa en el vientre, que es peligroso alrededor de tus órganos, que no solo sostienen tus pantalones, sino que es todo un órgano en sí mismo. Produce hormonas, moléculas inflamatorias y neurotransmisores que regulan tu apetito, por lo tanto, te enferma y es el motor central de todas estas enfermedades relacionadas con la edad. Es un factor muy importante. Hay otros factores como toxinas, sedentarismo, estrés crónico, interrupción del sueño. Todo eso está activando nuestros sistemas de enfermedad, no nuestro sistema de curación. Pero la comida es lo principal. La comida es sin duda lo principal, porque piénsalo, comes kilos de esa cosa cada día y no son solo calorías, es información. Las moléculas en los alimentos hacen la diferencia. En Icaria, una de las zonas azules en Grecia, comen toneladas de alimentos silvestres, verduras de verano o invierno, setas silvestres. Todos los días toman té de salvia silvestre porque es gratis y barato. Sí. Son pobres allí. Es que van al patio y sacan esto y resulta que lo busqué y está lleno de catequinas, que son estos compuestos en el té verde que hacen que el té verde sea un compuesto de la longevidad, un compuesto antioxidante, un compuesto antiinflamatorio. Tenemos esta increíble cornucopia de drogas a nuestro alrededor en nuestros productos químicos vegetales que no consumimos a menudo. El 2% de los estadounidenses comen la cantidad recomendada de frutas y verduras. Claro. ¿Cuál dirías que son los 5 ingredientes o alimentos principales para favorecer la longevidad? Ya sea como un... Es una gran pregunta. ¿Qué deberíamos comer? No deberíamos comer alimentos ultraprocesados, demasiado almidón y azúcar. No deberíamos comer aceites refinados. No deberíamos comer aditivos y productos químicos. Comemos unos 2 kilos de aditivos por persona al año. No deberíamos comer pesticidas. Es un hecho, pero... ¿qué deberíamos comer? Bueno, empezar con las cosas más importantes para la longevidad, que son estos fitoquímicos en los alimentos vegetales. La mayor parte de tu dieta por volumen debe constituir frutas y verduras de colores, cosas raras. Comes hojas de dientes de león, algas, cosas raras por ahí, en donde está la medicina. Cuanto más colorido sea, más autóctono, más regenerativo, más orgánico, más silvestre, mejor será. Si tienes una fresa silvestre es aproximadamente del tamaño de un maní, pero sabe como una explosión de sabor. Si alguna vez comiste una fresa silvestre de verano, pero puedes ir al supermercado y comprar esas fresas gigantes que tienen una pinta estupenda, pero no tienen como sabor. Una manzana. Sí, como una manzana, pero no es muy sabrosa porque los fitoquímicos no están allí. Sabemos que tú quieres incluir una rica gama de estos fitoquímicos y los especiales para la longevidad, como la fisetina que están en las fresas, en la granada. Puedes producir urolotina, mejora tu función mitocondrial. Puedes tener el té verde que es epigalotequina, de la que te hablé antes. Puedes tener
resveratrol, que está en la piel de la uva roja. Hay un montón de compuestos de plantas que puedes empezar a incluir. La curcumina, que es un poderoso antiinflamatorio. Puedes pasarlo bien teniendo una dieta deliciosa. Luego los hongos, que no son un vegetal, son su propia categoría. Los hongos tienen una increíble variedad de compuestos polisacáridos que resultan ser inmunomoduladores, anticancerígenos, adaptógenos, y por eso necesitamos incluir muchos más hongos buenos. Puedes tomar hongos como suplementos, pero también puedes comer hongos buenos. Además, el ajo y la cebolla son muy importantes para el azufre y la familia del brócoli en particular, ya que regulan el glutatión, que es importante para la desintoxicación. ¿Quieres tener una amplia gama de estos medicamentos en tus alimentos de origen vegetal? Lo segundo por hacer es comer grasas adecuadas. El omega 3 y el aceite de oliva son la clave. Son verdaderos alimentos de la longevidad. Y luego las proteínas. Aquí es donde entra la controversia para la gente, porque muchos investigadores de la longevidad dicen, bueno, no debes comer proteínas, ya que activa esta vía que inhibe la capacidad del cuerpo para limpiarse, llamada autofagia, que significa autolimpieza, autocanibalismo. Es como un Pac-Man que corre alrededor de la limpieza de las células viejas, y todos hemos oído hablar del tiempo de alimentación restringida, el ayuno intermitente. Bueno, activa este proceso. Es una vía incorporada de reciclaje, reparación, regeneración y longevidad. Ahora, cuando comemos todo el tiempo, inhibimos esa vía. Es como hacer comida en tu casa por una vez al mes y nunca lavar los platos. Va a ser un desastre. No quieres que eso suceda. Claro. Quieres que un equipo de limpieza venga todas las noches y limpie. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si comes proteínas todo el tiempo, esa vía se inhibe. La vía es estimulada, por lo que no se puede conseguir que la autofagia suceda, que la limpieza suceda. La clave es que tú quieres inhibir esta vía llamada mTOR, de la que voy a hablar. mTOR es este increíble interruptor clave de la longevidad, yo lo llamo así, que es inhibido por el ayuno, es inhibido por ciertos compuestos vegetales, pueden ser inhibidos por fármacos como la rapamicina. Esto está siendo considerado como una estrategia clave para aumentar la longevidad. En modelos animales puedo extender la vida por 1/3 mediante la inhibición de esta vía, pero es estimulado por la proteína y por el azúcar. Muchos investigadores de la longevidad dicen, no deberías comer proteínas, pero la otra parte de la longevidad es el músculo. Fuerza de agarre, necesitas músculo, te Sí, levantas del suelo si te caes. exacto. Todas estas cosas. El ¿verdad? músculo es la moneda. Necesitas densidad ósea. ¿verdad? Claro, el músculo es la moneda del envejecimiento y la longevidad. A medida que envejecemos podemos perder músculo, podemos tener el mismo peso que teníamos a los 25 o a los 70, pero ser Eso gordos no es como bueno. costilla en vez Sí, de un filete. eso no es bueno. Ese músculo marmóreo lleno de grasa no funciona bien. Causa inflamación y envejecimiento, diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, demencia, todas estas cosas. Además, no puedes levantarte de una silla y hacer las cosas normales. La mayoría de las razones por las que la gente acaba en residencias de ancianos es porque no pueden hacer sus funciones diarias, como atarse zapatos, levantarse de la cama, están débiles. No es porque estén enfermos, es la sarcopenia, es real. Tienes que encontrar el equilibrio entre la construcción del músculo y tener el equipo de limpieza y reparación por la noche. Debes tener al menos de 12 a 14, incluso 16 horas de ayuno nocturno. Si cenas a las 6 p.m. y desayunas a las 6 a.m., es un ayuno de 12 horas. Seguimos comiendo por la noche y luego por la mañana. Tenemos que darnos un cuerpo de descanso para hacer la limpieza. Quieres cargar proteínas en los momentos adecuados, cuando te despiertas y has hecho el ayuno nocturno. Una buena dosis de proteína, 30, 40, 50 gramos para activar la síntesis muscular. Necesitas la proteína de calidad adecuada. Aquí es donde hay controversia, porque mucha gente dice que hay que ser vegano porque eso te salvará. La verdad es que las proteínas vegetales son bajas en leucina, que son aminoácidos importantes, necesario para activar el músculo. Si quieres encender el interruptor para construir músculo, tienes que tener la cantidad pero las proteínas vegetales no tienen esa cantidad. Puedes comer 6 tazas de arroz integral, pero nadie va a hacer eso. Tienes un pedazo de pollo, la gente puede comer eso. ¿Quieres tener Así que necesitas un equilibrio de proteínas y ayuno, es lo que estoy oyendo decir, Sí. ¿verdad? Así que tiempo hora dentro de- y tiempo fuera? Es como ricitos de oro. Tienes el equipo de demolición y el de construcción. Esa es la belleza. No quieres tener la síntesis de proteínas porque es esencial para la vida, y así empiezas a perder músculo. Es cuando empiezas a ser frágil. Leí mucho sobre esto en el libro, no es mi opinión. Se trata de un grupo de expertos y escribieron este documento donde se analiza lo que deberíamos estar haciendo, y se llamó el estudio PROT-ESH. ¿Cómo se llama?
PROTAGE, estudio. Está en el libro y dice, a medida que envejecemos necesitamos más proteínas, no menos. A medida que envejecemos necesitamos más proteínas. Sí, porque En el cuerpo es más difícil mantener la proteína, ¿verdad? Probablemente es. sea más difícil mantener el músculo. Sí, hay un fenómeno llamado resistencia anabólica, donde anabólica significa construir músculo. Queremos construir músculo, pero hay resistencia para construir más. Necesitamos más ejercicio y más proteína. La clave es comer una buena dosis de proteínas alrededor de 1 hora o 2 después de entrenamiento. Es la mejor manera. Puedes agregar creatina u Interesante. otras cosas. Ahora, si eres vegano, también puedes añadir aminoácidos, comer proteínas vegetales, pero tienes que añadir aminoácidos. He visto a estos culturistas que son veganos. Bueno, ¿cómo lo hacen? Oh, comemos muchos batidos de proteína vegetales. Estas cosas pulverizadas, altamente procesadas, que están llenas de todo tipo de aminoácidos, es hacer trampa un poco. Claro, claro. No se puede obtener directamente de los alimentos. Plantas. Sí, es solo ciencia, no lo estoy inventando. Quisiera que fuera diferente. Fui vegetariano durante 10 años. Tengo una foto mía cuando tenía 40 y una de 63. Te mostraré la diferencia, no lo vas ¿De verdad? a creer. Sí, puedes ponerlo en él. Bueno, públicalo. Es como- Sí, sí. ¿Qué? ¿Quién es? Parezco musculoso en la de 62 comparado a la de 40. Vamos. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y qué hiciste diferente a los 60? Cambié mi dieta e hice entrenamiento de resistencia con una banda. Siempre Algo de hacía entrenamiento de yoga, resistencia, corría, sí. montaba en bici. Pensé que era suficiente. Luego empecé a hacer entrenamientos de resistencia. Empecé con la estrategia de tiempo de alimentación restringida. Luego añadí muchas proteínas después de mis entrenamientos y funcionó. ¿Qué es esto? ¿Quieres ver? Veámoslo, sí, sí, sí. ¿Quieres ver? Quiero ver. Bien, aquí está. Tienes que enviármelo para añadirlo. Te al lo video. enviaré, es bastante salvaje, ni siquiera puedo creerlo. Ahora bien, ¿seguirás la misma estrategia a los 60 que a los 80? Sí, la posibilidad de mantenerse joven más tiempo es asombrosa. La investigación ha demostrado que si entrenas a personas de 60 años, pueden tener el nivel de alguien de 30 si están entrenados. No tienen que perder tanta función. Hay un estudio sorprendente sobre los indios tarahumara, viven en México y eran realmente muy... Aquí está la foto, por cierto. Dios mío. Es una locura. Sí, entonces, los indios tarahumara Vaya. Sí, lo pondremos en la pantalla para que tenían lo la vean. creencia de que si eras mayor, eras mejor corredor. Estos eran corredores de 100 millas al día. Hacían estos ultramaratones o algo así. Es Corrían loco, de hombre. pueblo en pueblo. Entonces bajaron de Harvard, probaron a estas personas y este es el poder de la mentalidad y lo que hace. Ellos creen que a medida que envejeces te vuelves mejor. Los de 20 son buenos, los de 40 mejores y los de 60 mejores, cada métrica objetiva. Sus pruebas de función pulmonar, su VO2 máximo, todas sus métricas de rendimiento eran objetivas. No solo lo rápido que podían correr, sino todas las medidas eran mejores que los de 20, lo cual es increíble. Vaya. Era... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen de Es forma una gran diferente? pregunta. Creo que tenían esta creencia y se entrenaron a sí mismos. Es realmente increíble. Es increíble. Bien, quiero completar estos 5 alimentos para la longevidad. ¿Tú hablaste de más colorido? Pescado, verduras Sí, y fitoquímicos, y luego hablamos de las grasas adecuadas. Creo que dijiste que la proteína era lo siguiente. ¿Eso es cierto? Sí, sí. La otra cosa es entender cómo comer para tu microbioma. No hemos entrado en eso todavía, pero hay un fenómeno llamado las características del envejecimiento, que son cosas subyacentes que van mal a medida que envejecemos, y estos son fenómenos que parecen subyacer a todas las enfermedades. Si corriges estos problemas llamados los sellos distintivos del envejecimiento, eso extenderá dramáticamente la vida. Si curamos el cáncer y las enfermedades cardíacas, ¿cuántos años más crees que vivamos? Probablemente 10 más, no lo sé. De 3 a De 3 5, a 5, vale. tal vez empujar a los De 7. acuerdo. Si te ocupas de los distintivos, llegarás a los 120. Por lo tanto, si eliminamos las enfermedades... Los asesinos número 1 y 2 del mundo, nos deshicimos de ellos. De verdad, vaya. ¿Cuáles son las otras señas de identidad? Bueno, los otros sellos son, impulsado en entornos a estos, yo llamo 10 cosas. Uno de ellos
es el microbioma y vamos a volver a cómo cuidar de tu microbioma, pero solo voy a enumerar los sellos y luego volveremos a cómo comer para tu microbioma. Lo primero que ocurre es que se daña el ADN. Todos los días hay pequeños insultos, toxinas que tienen la dieta o la alimentación, el estrés causando pequeñas muertes por 1000 cortes. Pero gracias a Dios tienes un sistema de reparación del ADN. Con el tiempo puedes tener 99.99% de fijación. Luego el 1.1% que sigue empeorando con el tiempo es una cosa. Lo segundo, tenemos daños en nuestros telómeros, que son esas cositas al final de nuestros cromosomas que los mantienen seguros e intactos. Se acortan a medida que envejecemos y si son demasiado cortos, las células dejan de replicarse y mueren. Luego están los cambios epigenéticos, que son importantes porque nos ayudan a distinguir nuestra edad cronológica y nuestra edad biológica. Nuestra edad cronológica es el tiempo en que vivimos. Nací en 1959, no puedo hacer nada. No puedo, tengo 63 en el calendario y no puedo hacer nada. Pero mi edad biológica es la edad que tengo por dentro. Entonces, ¿cómo invertir la edad biológica mientras seguimos envejeciendo cronológicamente? Ese es el plan. Hice mi edad biológica a los 62 y tengo 43. Vaya. Biológicamente tengo 43. Voy para 25, pero cronológicamente tengo 62. Es una locura. Podemos conseguir biológicamente más juventud a medida que envejecemos cronológicamente, incluso en 8 semanas en las intervenciones dietéticas de alta intensidad. Se puede invertir el envejecimiento biológico por 3 años. ¿Y cuál es la mayor brecha que se ha registrado, sabes tú, en términos cronológicos y biológicos? Bueno, esto es nuevo porque solo empezamos a medir las edades epigenéticas a través de un reloj biológico en el último par de años. Dios mío. Porque realmente es nueva ciencia. Ahora tenemos una métrica para determinar las intervenciones y cómo afectan a tu edad biológica. Antes decíamos, come mejor, haz ejercicio, toma vitaminas. ¿Cómo medimos cómo está afectando realmente a tu reloj biológico? Bueno, ahora tenemos métricas. Se mide tomando una muestra de sangre y observando el epigenoma, que básicamente significa por encima de tus genes. Tus genes son fijos, tienes 20,000. Son como el teclado de un piano, hay 88 teclas, no puedes hacer nada al respecto. Pero el epigenoma es como el pianista, pueden tocar muchos ritmos, lo que quieras, todo en el mismo piano. El epigenoma es el pianista y lo que determina qué canciones se tocan en tu libro de la vida, en tu cancionero de la vida, es todo lo que baña tus genes a lo largo de tu vida. Tus pensamientos, relaciones, lo que comes, ejercicio, el sueño, cómo manejas el estrés, las toxinas ambientales, tu microbioma, todo está lavando los genes constantemente y regulando el epigenoma, llevando un estilo de vida saludable, haciendo algunas de las cosas de las que vamos a hablar, como hackear la longevidad. Podemos mejorar la expresión de nuestro epigenoma e invertir nuestro reloj biológico. Ese es uno de los sellos del envejecimiento. La degradación epigenética ocurre a medida que envejecemos, pero podemos arreglarlo. Luego está el daño a las proteínas. Las proteínas son el sistema de comunicación del cuerpo y es como tener un CD rayado, o ya no sé si alguien sabe lo que es un CD, un disco. Sí, claro. Se trata de un registro. Luego están las proteínas que se pliegan mal, se deforman y no funcionan. Las proteínas están dañadas y tenemos que arreglarlo todo. Luego hay problemas con las células madres, se cansan, no producen tan bien, no puedes rejuvenecer tu cuerpo, tienen lo que llamamos agotamiento de las células madre. Luego están las células zombie, que son células senescentes. En esencia significa envejecimiento. Estas células se supone que mueren, pero no mueren. Siguen escupiendo productos químicos desagradables que son inflamatorios, producen inflamación y ese es otro de los sellos del envejecimiento, es la inflamación. Todo lo que sucede a medida que se envejece se conecta a la inflamación, que es una enfermedad del envejecimiento y es por eso que muchas personas están susceptibles al COVID, porque todos están preinflamados y el COVID golpeó. Es como gasolina en un incendio. Tenemos inflamación como sello distintivo del envejecimiento y tenemos cambios mitocondriales. Las mitocondrias son las fábricas de energía en tus células. Están en tus músculos, órganos y células. Y nuestras mitocondrias defecan. Por eso ves a un niño de 2 años corriendo como un conejo y alguien de 90 años moviéndose despacio porque sus mitocondrias no funcionan bien. Pero esas son cosas que podemos regenerar, renovar. Podemos construir a través del ejercicio, suplementos
fermentos, todos ayudan a rejuvenecer las mitocondrias. Bien. Luego hay otra clase de sellos, se llaman desregulación de la detección de nutrientes. Es toda una locura de palabras. Básicamente significa cómo tu cuerpo percibe los alimentos y qué arruina a medida que envejecemos. Este es el meollo de muchas de las intervenciones en torno a la longevidad. Es cómo activar adecuadamente estas vías de detección de nutrientes para mejorar nuestra salud y prolongar nuestra vida frente a lo contrario. Tu cuerpo está constantemente recogiendo señales de los alimentos que estás comiendo, proteínas, grasas, azúcares, y estas 4 vías están influenciadas por lo que comes. Por ejemplo, mTOR, que detecta demasiada proteína o azúcar, y eso puede ser importante, y si eso es sobreestimulado, tu cuerpo va a envejecer más rápido. Si se inhibe periódicamente, ayunar es bueno. Pero si ayunas todo el tiempo, vas a morir de hambre. Entonces, ¿cuáles son los denominadores comunes de las personas que viven mucho tiempo? Todo el mundo sabe que la salud intestinal es importante. La pregunta es, ¿hay algo en el microbioma intestinal en ancianos de 100 años y más que resalte como importante?